No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El mundo contempla con mucha inquietud y preocupación lo que está sucediendo en Egipto concretamente y en términos generales en el mundo árabe. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de una profanación de tumbas en Hungría y luego vamos a hacer dos saltos en el recuerdo, dos lugares donde se recordó a las víctimas de la Shoah la semana pasada, pero con la especificidad de este recuerdo. En ambos casos han roto con algo que había pasado en el año anterior. Por un lado, aquí en España, en Cataluña concretamente, y por otro lado, en Brasil. Todo esto va a ser en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo. Y yo encantada de tenerte, Jordi. La inquietud tiene motivos y las calles en Egipto estaban ayer una vez más con la gente en las calles. Así es, Masha. En el séptimo día de protestas, miles de egipcios volvieron este lunes a tomar las calles para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak, que gobierna Egipto desde 1981. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rompió el silencio sobre la crisis en Egipto y afirmó sentirse sorprendido por la situación. Por su parte, el presidente israelí, Shimon Peres, respaldó a Mubarak al agradecerle su trabajo por mantener la paz en Oriente Medio y explicó que el esfuerzo de Jerusalén se centra en mantener la estabilidad en la región. Pues sí, más o menos la postura de Netanyahu al cierre de esta edición era solo de sorpresa. Fue Shimon Peres a quien se lo respaldaba, se lo veía respaldando más a Mubarak. Por su parte, Estados Unidos... la verdad es que tiene una situación un poco difícil, ya que por un lado pues hablaban de la necesidad de una transición democrática, de una transición ordenada y pacífica a una democracia real, no falsa como las elecciones que se vieron en Irán hace 2 años. Son palabras de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Y al mismo tiempo la gran preocupación de que dentro de estas revueltas puedan inmiscuirse grupos islamistas y de que a la hora de que haya elecciones los hermanos musulmanes pudieran tomar las riendas del país, en cuyo caso evidentemente la situación y las relaciones con Israel se verían muy perjudicadas. Hay que recordar que Egipto ha sido el primer país árabe que hizo la paz con Israel en el 78. Jordania fue el siguiente en el 94, así que podemos decir que Egipto fue pionero en la normalización de relaciones con Israel. De hecho, es interesante porque hay un diario árabe en Londres, Al-Hayat, hemos hablado aquí, tiene un columnista que es Jihad Al-Qazen, que escribía que Egipto siempre ha sido el líder del mundo árabe y que, que en ese sentido lo que está pasando ahora puede ser preocupante, peligroso y que podría ser, según Barry Rubin, director del Centro de Investigación Mundial de Asuntos Internacionales en Herzliya, podría ser el peor desastre para la región y los intereses occidentales desde la revolución iraní hace 3 décadas. Por eso, como les decía, hay muchas teorías al respecto. No se sabe muy bien a dónde va a ir la situación. La cuestión es que Hamás también, por ejemplo, se mantiene en silencio, pero no es ningún secreto que están entusiasmados. Quien lo está, por lo pronto, es Mahmoud Ahmadinejad. En cualquier caso, llegaba ayer Angela Merkel, la presidenta, la canciller alemana, y llegaba con sus ministros para realizar una visita de 48 horas en Israel que, suponemos que aunque en un principio no estaba en la agenda de lo que iban a hablar, pero más que probable que se hable de esa preocupación con respecto a lo que está pasando en Oriente Próximo. Y tal y como se ha dicho, Egipto es un factor clave en Oriente Medio, en las relaciones entre Israel y sus vecinos y el resto de países árabes, y todos quieren que siga jugando ese papel. Y dejamos Egipto, nos vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en un cementerio en Hungría.
Así es, Masa. En Hungría 40 tumbas fueron profanadas en el cementerio judío de Markal, una acción que está siendo investigada por la policía. Los desconocidos derrumbaron y dañaron las lápidas de las tumbas de este camposanto. Attila Gerenser, alcalde del ayuntamiento de la provincia de Somogy, a la que pertenece Markal, dijo que independientemente de si se trata un acto por razones políticas o una acción violenta de jóvenes, el caso es imperdonable. Sí, la verdad, esto llama la atención, que si es una acción violenta de jóvenes o un acto por razones políticas. Bueno, en cualquier caso es acción de violencia, es una profanación de un cementerio y, tal y como dijo el alcalde, la defensa de la dignidad humana lo supera todo. Después de descubrirse el acto vandálico, fue ayer, la policía local inició las investigaciones inmediatamente con un gran número de efectivos. Y además el ayuntamiento local prometió ayudar a arreglar las tumbas. Esto da la impresión de que se lo están tomando en serio y que realmente les preocupa. Hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial 600.000 de los 800.000 judíos que vivían en Hungría fueron asesinados por los nazis. La mayoría de ellos fueron deportados y asesinados en los campos de Alemania, de Austria y de Polonia, y especialmente en Auschwitz-Birkenau. Hoy en día la comunidad judía de Hungría cuenta con 100.000 miembros. Dicen que es una de las más grandes de Europa, después de Francia, Reino Unido y Alemania. Y ahora vamos a pasar a hablar una vez más del recuerdo de la Shoah. Ya saben que el 27 de enero fue el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Bien, con ese motivo se hicieron actos en muchísimas partes. Una de ellas fue en Cataluña y es especialmente interesante cómo lo recogía la prensa. Cataluña recordó el jueves en un emotivo acto en la Plaza del Rey de Barcelona a las víctimas del Holocausto con motivo del 66 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, en un acto en el que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, criticó las relaciones que mantuvo el tripartito con la comunidad judía. La polémica envolvió las conmemoraciones de este acto hace 2 años después de que el exconseller de Interior, Joan Saura, anulase un acto oficial por su oposición a la incursión militar israelí en la Franja de Gaza, lo que enfadó a las comunidades judías de Cataluña y al resto de colectivos que sufrieron el Holocausto. Para mejorar las relaciones, el Govern se ha comprometido a homenajear solemnemente cada año a las víctimas del Holocausto y a combatir los prejuicios antisemitas que puedan existir aún en Cataluña. El nuevo gobierno dijo lo siguiente concretamente. Soy consciente, bueno, no lo dijo el gobierno, lo dijo la vicepresidenta de la Generalitat, dijo, soy consciente de que la comunidad judía se ha sentido relegada en los últimos años. El gobierno se compromete a reconducir esta situación. El descontento y las relaciones tirantes de antaño, les aseguro, que no volverán a suceder. Bueno, pues ojalá, la verdad es que es curiosa esta declaración. Y seguimos, otro lugar donde parece que ha habido un giro a la política oficial es en Brasil. En un discurso aplaudido en pie en Río Grande do Sul, ante supervivientes de la Shoah, la presidenta brasileña Dilma Rousseff sorprendió en la noche del jueves por su enérgica defensa de los derechos humanos por parte de su país en todo el mundo. Rousseff recordó que el mundo ignoró la época de la Segunda Guerra Mundial, las señales del avance de la barbarie antes de la ascensión del nazismo, y que el Holocausto inauguró una época de violencia industrializada y de tortura científica. Teniendo en cuenta que el régimen islamista de Teherán ejecuta a homosexuales y condena a muerte a mujeres por adulterio, además de negar la Shoah, el discurso de la presidenta ante la Confederación Israelita de Brasil, haciendo hincapié en la defensa de los derechos humanos, fue interpretado como un cambio claro de la política exterior brasileña hacia Irán, tras los fuertes lazos forjados por el expresidente Lula, sobre todo durante su segundo mandato, con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Y por ello, el presidente de la Confederación Israelita de Brasil, la CONIB, Claudio Lottenberg, comentó el cambio de la política brasileña en relación a Irán y, distinguiendo que los ataques a Israel son del presidente y no del pueblo iraní en su conjunto, Lottenberg se mostró feliz al saber que la presidenta Dilma Rousseff tiene hoy una posición diferente de la sostenida por el presidente Lula en el pasado, ya que, insistió Dilma Rousseff, mi gobierno será un incansable defensor de la igualdad y de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Nosotros no somos un pueblo que odia ni un pueblo que respeta el odio. Por ello, Brasil tiene una posición histórica que nos enorgullece. Son las palabras de Dilma Rousseff el 27 de enero, día de conmemoración del Holocausto. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos con Ana.
¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué me traes. Bueno, pues algo que debería ser parte de tus noticias, porque ya sabemos que la Flotilla de la Libertad sigue causando todo tipo de reacciones y polémicas. Uh-huh. Y ahora tenemos la película. Es una película de acción turca que, bueno, si las relaciones entre Israel y Turquía ya estaban algo frías, uh-huh, eso no va a ayudar. Es una película así de acción simple, tipo Rambo, donde hay un héroe turco que lo que más quiere es asesinar al comandante israelí que supuestamente llega a la Flotilla de la Libertad. Se llama Ben Eliezer, este israelí, es totalmente la encarnación del mal en esta película. ¿Ben Eliezer? Sí, se llama Ben Eliezer. Vaya. ¿De dónde habrán sacado ese nombre? ¿Quién sabe? Bueno, ya no es ministro, por cierto. No, ya no. Ahora ya, o sea, ya no. Ni siquiera se están metiendo con un ministro. No. La película se llama El Valle de los Lobos, Palestina. Y es que hace unos años esta misma productora, Pana Film, sacó una película que se llama El Valle de los Lobos, Irak, donde los estadounidenses eran los monstruos y los malos de la película. Ya hay mucha polémica. El embajador israelí en Turquía, Gabi Levi, ya la calificó como difamación. Y, por ejemplo, en Alemania las autoridades decidieron prohibir su estreno, que además coincidió con el Día del Holocausto, el día 27 de enero, y decidieron prohibirlo. Así que, pero también el problema es que eligieron el día para estrenarlo. Sí. El problema es que la polémica, te imaginas que también está ayudando a su distribución, porque ahora hay más y más países que quieren estrenar esta película. Bueno, en cualquier caso, voy a romper una lanza en favor de Turquía y decir que este año, por primera vez, conmemoraron el Día del Holocausto. Mientras se estrenaban películas antisemitas modernas, bueno, recordaban el antisemitismo del pasado. Seguro no las mismas personas. Probablemente no. Bueno. Pero sí, ¿Qué muy más? Bien. Y ahora les quiero contar que en Argentina la asociación que se llama Generaciones de la Shoah acaba de lanzar un nuevo proyecto que se llama Aprendiz. Y la idea es que haya un joven que se encargue de la memoria de un superviviente de la Shoah. O sea, que lo acompaña durante varios meses para conocer muy bien su historia, para cuando los supervivientes de la Shoah ya no estén aquí, para que haya gente joven que conozca muy bien su historia y seguir dando estos testimonios en su lugar. Uh-huh. Bueno, ¿esto dónde es? En Argentina. En Argentina. En Argentina. Interesante. ¿Qué más? Y termino con un nuevo documental que se acaba de estrenar en el Festival de Cine Judío de Miami, que se llama Yubanos, The Jews of Cuba, sobre los judíos de Cuba. El cineasta de Nueva York, Milo Silver, hizo esta película que explora la historia y también el hoy en día de los judíos de Cuba. Primero habla de lo que fue antes del 59, cuando había 20,000 judíos en Cuba, al centro de la sinagoga Bet Shalom, que era también del centro cultural, era todo en ese entonces. Y también habla sobre los esfuerzos de los 1,500 judíos que hay hoy en toda la isla para mantener sus tradiciones. Uh-huh. Muy bien, pues gracias un día más, Ana. Muchas gracias, señoras y señores, a ustedes también, y nos reencontramos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo.
Jordania se suma a las revueltas, a esta marea revuelta que hay alrededor de Israel, se lo vamos a contar. También vamos a seguir hablándoles de Egipto. Y para cambiar de tema, les hablaremos del viaje del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, a Auschwitz, y terminaremos con una nueva polémica, en este caso en España, en relación con el Holocausto, banalización con la persona que representa la imagen del diario El País. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Jordi estará en la primera, Ana va a estar en la segunda trayéndonos noticias de corte cultural. Y Jordi, efectivamente, estás en la primera parte. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿quién se suma a Jordania? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el primer ministro jordano, Samir Rifai, y el resto de su ejecutivo presentaron su dimisión al monarca Abdalá II, quien designó como nuevo jefe del gobierno al ex primer ministro Ma'aruf Bajid. El monarca solicitó a Bajid llevar a cabo reformas políticas reales y rápidas. En las últimas semanas se han sucedido las protestas en distintas ciudades de Jordania pidiendo a Abdalá II la destitución del gabinete de Rifai por su fracaso a la hora de acometer reformas políticas y económicas en el país. El viernes empezó probablemente esto a ponerse más caliente. Miles de personas se habían manifestado en Amán en una protesta que congregó a sindicatos y a opositores. Rifai fue nombrado primer ministro por el rey en diciembre del 2009. Este era su segundo ejecutivo. Y bueno, él había sido elegido en unas elecciones que boicoteó el principal grupo opositor, el Frente de Acción Islámica, FAI. El nuevo jefe del gobierno, Ma'aruf Bajid, fue nombrado primer ministro ya en el 2006, permaneció en el puesto hasta poco después de los comicios legislativos del 2007, en el que la oposición había acusado al Ejecutivo de haber fraguado la votación, con lo cual, aunque son caras nuevas, no lo son del todo. Así que vamos a seguir hablando seguramente de Jordania. De quien seguimos hablando ahora es de Egipto. La cosa no se calma. Y el diario Haaretz informó de que las tropas del ejército y agentes de la policía de fronteras israelíes fueron desplegados a lo largo del límite divisorio con Egipto de 250 kilómetros por temor a que los terroristas pudieran aprovechar la situación de caos en Egipto para perpetrar ataques en Israel. Por otra parte, medios locales informaron de que Israel ha aprobado el despliegue de tropas egipcias en el Sinaí, una zona que, según el acuerdo de paz entre los dos países de 1979, debería quedar desmilitarizada. Se trataría de 800 soldados egipcios que tienen por misión lidiar con eventuales disturbios protagonizados por beduinos en esa zona. Sí, disturbios que pudimos ver el fin de semana pasada, donde 12 personas murieron en tiroteos entre beduinos y fuerzas de seguridad egipcias. Y la verdad es que ha habido muertos, no están llegando esas informaciones con toda libertad, pero la situación es muy tensa. El primer ministro israelí Netanyahu volvió a declinar el lunes, a hacer referencia a esa cuestión, dijo que ninguno de los dos países está interesado en volver al pasado, que la política de Israel es preservar la paz con su vecino árabe todo lo posible. Y de hecho destacó que en las últimas décadas Egipto ha respetado el acuerdo de paz y no lo ha violado y no lo hizo y ni lo está haciendo en los últimos días. Lo que sí, ha habido reducción en el paso fronterizo, el paso fronterizo de Taba entre Israel y Egipto. Y como imaginarán, hay tensión. Sin embargo, por ejemplo, El Al sigue volando y operando los vuelos con total regularidad al Cairo. Y dejamos esa parte del país, del planeta. Nosotros venimos aquí a hablarles del viaje del alcalde a Auschwitz. El alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, formó parte de la delegación de alcaldes y otras personalidades que en Auschwitz rindieron ayer un homenaje a las víctimas del Holocausto. Una ofrenda floral, oraciones multiconfesionales y velas pusieron imagen al recuerdo. Ruiz Gallardón viajó a Polonia dentro de una iniciativa del proyecto Aladín, organización internacional independiente con sede en París, creada el 27 de marzo de 2009 en la sede de la UNESCO, a iniciativa de la Fundación para la Memoria de la Shoah. Uh-huh. Les cuento quiénes estuvieron en ese encuentro, estos supervivientes del campo que acompañaron a la delegación en su recorrido, y estuvieron, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, estaba por supuesto el alcalde de París, Bertrand Delanoë, estaba el alcalde de Benín, estaba Rabat, de Rabat también,
Fatala Oualalou, del alcalde de Bucarest, Sorin Oprescu, de Libreville, en Gabón, Jean-François Ntoutume Mane, el alcalde de Bamako, de Mali, Adama Sangare Ouagadougou, también de Burkina Faso, Simón Comparoe, también de Sarajevo, Alika Behmen, de Casablanca, Mohamed Sajid, y de Fez, Abdelhamid Shabat. También estaba la vicealcaldesa de París y el teniente alcalde de París. Recorrieron los espacios y también había otras personalidades importantes. Se encontraba, por ejemplo, el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, el expresidente alemán, Gerhard Schröder, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Asha Rose Migiro, y el representante del rey Mohamed VI de Marruecos, Aziza Benani. La verdad es que este proyecto Aladín, como habrán visto, hace bastante hincapié en invitar a personas musulmanas a estos viajes para que entiendan lo que fue, y también una manera así de saltar las diferencias. Es un proyecto que está apadrinado, entre otros, por el rey de Marruecos y por el expresidente norteamericano Bill Clinton, o la expresidenta del Parlamento Europeo Simone Veil, que, como saben todos ustedes, estuvo en Auschwitz, pero como internada del 44 al 45. Y a quien no le vendría nada mal una visita a estos lugares, o probablemente le daría exactamente igual, es al director de cine español, Nacho Vigalondo, que desde Twitter lo negaba. Otra vez más tenemos que traer aquí estos espacios como Facebook o como YouTube, plataformas donde uno puede expresar ideas a veces no muy acertadas. Hablamos del director de cine español Nacho Vigalondo, como decías, que despertó una amplia polémica tras hacer comentarios negacionistas y banalizadores de la Shoah en su página de Twitter. Amparándose en el hecho de que había bebido unos cuantos vinos, Vigalondo afirmó que el Holocausto era un montaje. Al empezar a recibir protestas, él siguió bromeando sobre el Holocausto a través de títulos de películas inventados. Sí, títulos como, por ejemplo, hablaba de Encuentros en la Tercera Fosa, se preguntaba películas como A Todo Gas, en fin, comentarios que tampoco tiene mucho sentido traerlos aquí por el mal gusto. Les aseguro que tampoco tenían mucha gracia las bromas. Él se amparaba en eso, en que era un sentido del humor. La gente no entiende su sentido del humor. Todos sabemos con qué se amparan estas personas, con ese supuesto sentido del humor, en este caso para banalizar, bromear y negar el Holocausto. Por muy borracho que esté uno, o por muy gracioso que uno sea, si esto no lo tiene en el fondo de su alma, no lo saca en ningún momento. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos y vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando tus noticias. Cuéntame. Bien, primero les cuento del Salón Internacional del Cómic, que se celebró en estos últimos días en Francia, en el Angoulême. En este salón, en este festival del cómic, se entrega lo que se considera el premio Oscar del cómic, uno de los premios más importantes. Es la edición número 38. Y se decidió entregar el premio más importante este año a Art Spiegelman, el que creó la obra Maus, efectivamente, en los años 80, que cuenta básicamente la historia de la supervivencia de la Shoah de su padre y su relación con él, el que quizá uno de los primeros que empezaron a hacer autobiografías, cómic histórico y todas estas. ¿Puedo hacer una recomendación? Puedes. A mí no me apetecía nada leer Maus. Estaba absolutamente en contra de este tipo de cómics hasta que escuché un programa en Radio Sefarad, que lo hiciste tú, Ana, junto a Jordi Ballera. Jordi Ballera, tú lo sabes porque te lo recuerdo siempre. Búsquenlo en los archivos de Radio Sefarad. No sé si es en esta página o en la página justo anterior. En la página justo anterior, ya saben, buscar en archivo antiguo. Van al archivo que va hasta el 2009. Escriben Jordi Ballera, con 2 L's. Sí. No, es un programa extraordinario, no se lo pierdan, sobre el cómic y el judaísmo. Fascinante. Y desde entonces, tanto tú como yo leímos Maus. Por supuesto, por supuesto. Seguimos. Sí.
No sé si te acuerdas de dos películas. Una se llamaba New York, I Love You, y la otra Paris, Je t'aime. ¿Te suena? Sí, 12, eran como cortometrajes. Exacto, varios, sí. 12 directores de todo el mundo haciendo peliculitas que se convirtió en una grande de estas dos ciudades, que parece que es toda una serie. ¿Y sabes cuál será la tercera ciudad de esta serie? ¿Madrid? Jerusalén. ¡Ah! ¿Lo saben en televisión española? A ver si no lo boicotean. A ver si no lo boicotean otros. Así ¿Cómo que se va a llamar? Jerusalén. Jerusalén Ani Ohev Otach, pero supongo que también I Love You o tendrá ahí su nombre internacional. I Love You Jerusalem. ¿Y sabemos quiénes van a dirigirlos? Todavía no. Así que justo acaban de anunciar que a final de 2011 se va a rodar en Jerusalén. Yo recomiendo que Nacho Vigalondo no dirija uno de los cortometrajes. Bueno, seguramente volveremos a hablar de Seguro. eso. Oye, qué interesante. ¿Qué más? Y termino con una obra de teatro del dramaturgo israelí Yehoshua Sobol, probablemente uno de los más importantes de Israel, que en el año 83 escribió una obra de teatro que se llama Gueto, sobre la compañía de teatro que se creó en el gueto de Vilna. Esta obra ya se presentó en muchísimos países, traducida a decenas de idiomas, y ahora se va a presentar también en Rusia. Por primera vez, con la dirección de Omri Nitzan, del israelí, en el teatro de la ciudad de Omsk. Uh-huh. Así que Bueno. parece interesante. Van a crear ahí toda una adaptación combinando al equipo de Israel con el equipo de Omsk. Muy bien, Ana, pues muchas gracias como todos los días. Y señores y señores, a ustedes también muchas gracias. Como todos los días, contamos con ustedes aquí mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En Egipto las noticias son cada vez más inquietantes, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de Qassams. Hacía tiempo que no hablábamos, no porque no cayeran, sino porque lo que sucedía en otras partes del mundo nos estaba distrayendo. Por si acaso nos olvidábamos, desde Gaza los terroristas se ocupan de que los recordemos. También vamos a hablar de un informe que habla de las nuevas tendencias del antisemitismo, y terminaremos con una conmemoración de un genocidio, en este caso el de los gitanos a manos de los nazis. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos en ese punto del planeta del que todos estamos atentos. Así es, Masa, porque la tensión crece en Egipto, donde ayer se produjeron los primeros choques entre partidarios y opositores al régimen del presidente Hosni Mubarak, mientras que el Parlamento suspendió sus sesiones hasta que se revisen los resultados electorales. Los militantes gubernamentales fueron expulsados por civiles del bando contrario que intentaban calmar los ánimos, mientras el núcleo de los activistas de la oposición permanecía en el centro de la plaza. Todo ello a pesar de que las Fuerzas Armadas pidieron a los manifestantes que pongan fin a las protestas para recuperar la estabilidad, y de que Mubarak asegurara que no tiene intención de presentarse a la reelección de los comicios presidenciales del septiembre próximo. Eso no fue bastante, su declaración de que no se iba a presentar. La gente sigue en las calles exigiendo su dimisión inmediata. El Parlamento ha decidido suspender sus sesiones hasta que se revisen las denuncias por supuestas irregularidades. Además, la situación se está, polarizando, y empieza a haber esos enfrentamientos de los que nos hablaba Jordi entre pro-Mubarak y anti-Mubarak. Hay que decir que Túnez, que lo tenemos olvidado, no nos hemos fijado, vamos a volver a ese punto del planeta, pero ya ayer, si no me equivoco, hubo un incendio de una de las sinagogas de Túnez. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de lo que está pasando en Israel, que sigue recibiendo cohetes en su suelo.
Efectivamente, terroristas palestinos lanzaron una serie de cohetes Grad sobre las ciudades de Ofakim y Netivot en el sur de Israel. Además, un cohete Qassam explotó en un área abierta del Consejo Regional de Eshkol, sin dejar afortunadamente heridos ni daños. Durante el ataque con cohetes en la ciudad de Netivot, 4 personas sufrieron un shock y debieron recibir asistencia médica. El ataque además causó daños en una carretera y bueno, pues en algún que otro coche. Uno de los cohetes Grad aterrizó un poco después. No hubo informes de lesiones o de daños. La cuestión es que a mí lo que me ha llamado la atención de esta noticia, bueno, que caigan misiles sobre Israel, lamentablemente no es una noticia. Lo que llama la atención es cómo lo escribieron los periodistas. Y hablo de periodistas de habla hispana que llegan de Israel. Y dice la frase siguiente: la tensión en Egipto parece extenderse a la franja de Gaza, donde lanzaron una serie de cohetes Grad, etcétera. Mucho antes de que hubiera tensión en Egipto, les estaban lanzando cohetes. Me parece un poquito extraño y absurdo el querer relacionar los movimientos de los grupos terroristas que hay en Gaza con lo que está pasando en Egipto, al margen de que pueda tener mucho que ver los unos con los otros y que dependan muchas cosas de lo que pasa en Egipto, pero desde luego que no es por las tensiones en Egipto que los terroristas palestinos están lanzando cohetes. Y seguimos, vamos a hablar de las nuevas tendencias del antisemitismo, aunque de nuevas tienen más bien poco. Vamos a hablar de un informe elaborado por el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo de la Agencia Judía para Israel y del Ministerio de la Diplomacia Pública. Y en este informe se analizó que las principales amenazas contra el Estado de Israel y las comunidades judías son la actividad organizada de campaña de deslegitimación y la demonización y la tendencia a la ideología nazi que el extremo islam está adoptando. El uso de la ideología nazi por elementos del extremo islam, como la negación del Holocausto, ha sido un fenómeno importante en este año 2010. Otro fenómeno que se puede ver es el moderno libelo de sangre que comenzó en 2009 en Suecia, cuando Israel fue acusado de la sustracción de órganos en los palestinos. Sí, se ha podido ver en Ucrania, en Argelia, en Haití, en Kosovo, en las Maldivas. Hay que mencionar que una delegación de oftalmólogos que recientemente fue a ayudar a la población en las Maldivas se encontró con manifestaciones, quema de banderas y pidieron la expulsión de los médicos porque decían que habían ido a las Maldivas, atención, a cosechar los órganos de los enfermos. Hasta ese punto ha llegado el libelo de sangre, que van los médicos a ayudarles y dicen que no vayan porque se quieren llevar sus órganos. En fin, también uno de los problemas es la falta de nitidez entre las líneas de la crítica legítima hacia Israel y la demonización del Estado de Israel, que es, explicaron, la primera amenaza estratégica y que es negar el derecho de Israel a existir como Estado judío. Lo más obvio de este año, pues la autodenominada Flotilla de la Libertad en mayo del 2010, y también mucha preocupación por el régimen iraní, que utiliza el antisemitismo como un arma estratégica contra Israel, y además vínculos de Irán con organizaciones de extrema derecha, neonazis en Hungría, Grecia, Francia, Chile. En Chile, por ejemplo, un grupo neonazi capturado cuando estaban a punto de llevar a cabo un acto violento contra grupos judíos, se dieron cuenta de que estaban trabajando bajo la dirección de Irán. Seguimos. Más cositas. La Eurocámara rinde un homenaje a las víctimas de los nazis gitanas. Así es, la Eurocámara conmemoró el miércoles el genocidio de los gitanos durante el nazismo, un acto de memoria, pero también una apuesta decidida por un futuro mejor de esta minoría, cuya integración en Europa se propone mejorar con el lanzamiento de una estrategia en los próximos meses. Los eurodiputados, reunidos en sesión plenaria en Bruselas, siguieron así el ejemplo del Parlamento alemán, que el jueves pasado, en ocasión del Día Internacional del Holocausto, recordó por primera vez el genocidio de gitanos durante el Tercer Reich. Los historiadores estiman que el régimen nazi exterminó entre 220.000 y 550.000 gitanos. El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, dijo que 1/3 de las personas detenidas en Auschwitz eran gitanos y que esto la mayoría de los europeos lo ignora. Yo personalmente ignoro estos datos. Debo decir que me resultan muchos, pero bueno, no sé. El caso es que
que, pues eso es lo que decía Jordi, unos entre 220.000 y 550.000 gitanos fueron asesinados por los nazis. Su caso no es exactamente el mismo que el de los judíos, pero indudablemente está bien algo digno de este recuerdo que no se había hecho hasta ahora y que es, la verdad, importante destacarlo. Son la principal minoría étnica en Europa. Los gitanos tienen una población estimada de entre 10 y 12 millones de personas y todavía hoy siguen siendo víctima de discriminación en algunos países, además también de una extrema pobreza, y un acceso desigual a la educación, a los cuidados sanitarios. Todo esto lo explicaron las propias asociaciones que los representaban y que es verdad que de vez en cuando hay que escuchar lo que está pasando. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Empiezo con unos premios. Perfecto. Bueno, ¿Para mí? Son nominaciones, bueno. más bien. Pero hay 2 israelíes nominados en el premio que entrega el Círculo de Críticos Literarios de los Estados Unidos. Déjame que adivine. ¿Amos Oz? No, Entonces no se me ocurre pero nada. sé que probablemente el segundo que hubieras dicho sería David Grossman, sí. Efectivamente. Vale. La vida entera. Este libro apareció, yo creo, en todas las listas del mejor libro de 2010. La semana pasada incluso... la verdad es que no sé qué organización judía en Estados Unidos es la que entrega este premio, pero es el mejor libro, además de un judío de 2010. Esto lo recibió la semana pasada y ahora también es nominado al Círculo de Críticos Literarios. Y, que eso ya no es judío. Exacto, no. Eso es de los Estados Unidos. Ajá. O sea, eso, pero literatura internacional, o sea... Eso lo han ganado, ese premio lo han recibido Vargas Llosa, Borges, así, para darte algunas ideas. Y el segundo es Tom Segev, no sé si lo conoces, es historiador, y escribió, esta vez en la categoría de ensayo, él publicó este año una biografía de Simón Wiesenthal. Qué interesante. Que de hecho también sobre eso como que sería interesante hablar aparte. Con Tom Segal. Sí. Por ejemplo. Exacto. Segev. Segev. Bueno, sigo. La comunidad judía de Austria está ahora demandando, quiere llegar a los tribunales sobre esta película sobre la flotilla de la cual hablamos hace unos días aquí. Que bueno, ya sabemos que se estrenó ya en algunos países en Europa, entre ellos Alemania y Austria, y bueno, hablan de cómo en la película todo lo de Israel parece parte de una conspiración judía mundial y bueno, están ahí todos los estereotipos antisemitas que conocemos muy bien, están todos en esta película. Entonces están presentando una demanda oficial por la difamación. Y termino con Franz Kafka, que ¿Están peleando por algún papel que han descubierto? Bueno, no es exactamente... Bueno, sí tiene que ver con papeles que van a salir ahora a la luz. Se van a presentar en una... Ay, se me fue la palabra. Cuando se venden subasta. Gracias. Son 110 cartas o postales o fotografías que escribió Kafka a su pequeña hermana, Otla. Los escribió desde 1909 hasta su muerte en el 24. Según los estudiosos de Kafka es especialmente interesante porque hasta ahora se han publicado muchas correspondencias suyas o cartas suyas o cosas profesionales o a amantes, donde siempre intentaba, impresionarlas. Pero a su hermana... O sea, debe ser lo más sincero de Kafka. Exacto, es lo más íntimo, son lo que pensaba, sus problemas, su vida cotidiana. ¿Qué pensaría Kafka si supiera que toda su intimidad se iba a ver
Porque no era precisamente una persona muy... No, de hecho, bueno, ya todos sabemos que él quería que Brod quemara todos sus manuscritos. Y bueno, Otla es la hermana más joven. Eran muy cercanos. Y ella murió en el 43 en Auschwitz. Sí. Exactamente. Ella estaba previamente en Theresienstadt y acompañando a un grupo de niños. Llegaron todos a Auschwitz y ahí fallecieron. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, este espacio del viernes en el que dedicamos aquí nuestro tiempo a recorrer las comunidades judías alrededor del mundo. En esta ocasión les traemos una noticia desde España, les traemos otra desde Francia, otra desde Estados Unidos y la última desde Gran Bretaña. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía, empezamos por España, una noticia que ya adelantábamos y que tiene una reacción rápida por parte del país. Así es, Masha, el diario El País decidió prescindir del blog de Nacho Vigalondo y de la campaña que éste había realizado para promocionar el periódico después de sus comentarios negacionistas realizados en Twitter. La polémica surgió con este comentario. Ahora que tengo más de 50.000 followers y me he tomado 4 vinos, podré decir mi mensaje. El holocausto fue un montaje. Al comprobar las airadas reacciones de algunos de sus seguidores, que entre alguno que otro improperio le reprochaban su desafortunado sentido del humor, Vigalondo siguió estirando la broma. Si tuiteas una broma a costa del holocausto, perderás un porrón de followers sin sentido del humor. Lo recomiendo como solución final. Sí, además es que no tiene gracia, pero bueno, esto ya es una cuestión aparte. El caso es que el diario El País publicó una nota donde explicaban que han decidido retirar la campaña de publicidad y el blog de Vigalondo como consecuencia de sus comentarios. Además, la decisión, según el diario, la tomaron el sábado inmediatamente. Yo me pregunto si tomaron la decisión el sábado, ¿por qué lo han retirado el jueves? Pero bueno, el caso es que la decisión fue tomada el sábado. Y, bueno, ellos explican que es que aparecieron algunos anuncios posteriormente, pero que ya estaban, ya habían sido encargados esos lugares. El caso es que el periódico considera inaceptables e incompatibles con su línea editorial los comentarios vertidos por el realizador. Y además se ha cerrado el blog, según el diario El País. Bueno, pues el propio Vigalondo ha renunciado. Él escribió ya no esa primera nota de disculpa que era un poco arrogante y que se burlaba de aquellos que no se habían reído de sus chistes. Escribe en el diario El País ayer una nota realmente disculpándose en esta ocasión de verdad, diciendo que no es negacionista y que no es antisemita y que lo sentía. Y nosotros seguimos, nos vamos ahora a un país vecino. Así es, Masha, vamos a Francia. Un individuo insultó y golpeó a una persona de origen judío en el tren de alta velocidad entre París y Lyon. Al ser detenido, el agresor confesó sus actos y deberá comparecer ante el tribunal por ofensas antisemitas. Tiene 46 años de edad, está desocupado y vive en Saint-Saint-Denis. Y la víctima, por su parte, tiene 37 años. La cuestión es que estaba sentado y sin querer pisó a este hombre que lo acusó y cuando se dio la vuelta le dijo que era judío, que sabía que era un judío y le dijo que podía reconocer enseguida a la gente de su clase. Además, bueno, después parece ser que subió el tono, lo separaron y cuando ya se había tranquilizado todo, el agresor volvió a encontrarse con su víctima en el vagón comedor, continuó insultándole, lo ofendió y le golpeó en el pecho antes de que otro pasajero tuviera la oportunidad de intervenir. Y nos vamos ahora a los Estados Unidos. Un habitante de New Jersey vinculado a organizaciones neonazis fue detenido a raíz de un procedimiento de la Unidad Especial y fue acusado de amenazas contra el director general de la Liga contra la Difamación en Nueva York. La policía de New Jersey comenzó a investigar a Jack Plus, de 57 años de edad, de Heights Road, después de que la Liga suministrara copias de mensajes de correo electrónico conteniendo amenazas contra su director general. La unidad
policial está investigando amenazas contra políticos, jueces y otros funcionarios públicos. Parece ser que el sospechoso está vinculado a organizaciones neonazis, visita sitios neonazis con frecuencia, además, según explicó la policía, y también se llevaron detenida, bajo arresto su mujer para ser investigada por posibles delitos de tenencia ilícita de armas. Él no puede llevar armas por una orden de protección judicial emitida hace tiempo por el Tribunal Superior de Hackensack. Y además está ahora mismo detenido con una fianza de $25,000 en una prisión del condado de Bergen. Seguimos. Reino Unido. En Manchester, el presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes fue rescatado por efectivos policiales del ataque de manifestantes iracundos, quienes le gritaron insultos antisemitas y exigieron su inmediata renuncia. Aaron Porter se encontró rodeado por una turba de 150 personas, quienes se habían alejado de una manifestación por la reducción del importe de la matrícula de estudios. La manifestación, de la que participaron miles de estudiantes, comenzó sin violencia, pero unos 150 manifestantes se desviaron del recorrido acordado y comenzaron a dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde agredieron verbalmente a Porter. Al que le gritaban sucio, Tory, judío y cosas por el estilo. Porter tiene 25 años de edad, es miembro del Partido Laborista y tenía previsto hacer uso de la palabra en el acto, pero después de lo sucedido anuló el discurso. Parte de los manifestantes lo conminaron a que presentara su renuncia a la Asociación Nacional de Estudiantes, argumentando que había perdido el crédito del partido. El caso es que hubo decenas de detenidos y uno de los estudiantes fue concretamente enviado a la cárcel por haber arrojado desde el techo de la torre un matafuego, que yo personalmente no sé lo que es, pero como tal me llega la noticia, la información. Jordi, no sé si tú sabes lo que es un matafuego. No, la verdad es que no. Bueno, algo es. Para quienes no hemos podido realmente saber exactamente qué había lanzado el hombre que fue detenido, lo hemos buscado, pero nada. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos, vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Masha? Muy bien, cuéntame qué me traes. Bueno, empezamos con una proyección de un documental el próximo 14 de febrero. Se llama Testimonio Michelin Volanovsky. Nuestros oyentes quizá recordarán una entrevista y un programa de vidas que hicimos con Michelin Volanovsky. Y ahora parece que se hizo un documental en el cual ella cuenta su historia, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta película se va a proyectar el día 14 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Nodal de Lugo. Muy bien. No he visto el documental, pero conozco la historia de Michelin y desde luego que es muy recomendable, no me cabe la menor duda. ¿Qué más hay? Sigo contándoles sobre una nueva exposición en Israel en el Museo del Kibbutz Yad Mordechai. Es un kibbutz que tiene que ver con el Holocausto y también los años después. Esta exposición es sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Lo que pasa es que parece ser un poco polémica porque están haciendo todo tipo de cosas así virtuales, interactivas, que algunos dicen que son cosas dignas para un Disneylandia y no una exposición relacionada con la Shoah. Por ejemplo, para llegar de una parte a otra pasas por un vagón de tren, pero haces así como toda la simulación, como si estuvieras así en los vagones que iban a los campos de exterminio. O sea que está ahí entre la memoria y el mal gusto, como pasa muchas veces. ¿Dónde me has dicho que es? En el Kibbutz Yad Mordechai, en Israel. Entonces, pues hay ahí distintas reacciones a la manera en la cual se trata el tema del levantamiento del gueto de Varsovia. Y termino la semana con Génesis, el libro de Génesis. No es lo más actual que hay, ¿eh? ¿Cómo? No es lo más actual, digo. No, ¿verdad? No, que... Pero bueno, es
curioso, porque ahora salió hace poco en Estados Unidos y ahora hace muy poco también en español, también en Israel ya se publicó en hebreo, el libro de Génesis hecho por Robert Crumb en cómic. El cómic se ha convertido en casi cada segunda noticia mía tiene que ver con algo que aparece en cómic. Yo lo que estoy empezando a pensar es que esto de que la gente dice, mejor no leo y veo los dibujitos. Sí, la cosa es esta. Te alegrará saber que el texto está intacto, ¿Ah, sí? íntegro. O sea, es un libro grande, ¿no? Porque es todo el texto, pero además los dibujos. Entonces, por lo que yo he leído, parece muy interesante porque es como una especie, dice que es como una especie de traducción visual a lo que uno normalmente lee. Porque el texto está sin tocar. Oye, pues a lo mejor estoy protestando, pero a lo mejor lo que voy a hacer es ir a comprármelo en vez de La protestar. verdad es que sí. ¿No? Creo que sería bueno conseguirlo. Porque dice que además el texto está, como dije, tal cual, pero los dibujos es lo que le da la interpretación de este Robert Crumb, que es ya un veterano del cómic muy importante de Estados Unidos. Vi que parecía muy, muy interesante como, por ejemplo, trata de la misma manera todas las historias del Génesis, porque nosotros por la educación siempre hay como historias que son más destacadas, ¿no? El sacrificio de Isaac. Y hay pequeñas historias ahí que quien no lo lee... que nos las saltamos. No se acuerda, y los profesores de las escuelas, también las judías, se lo saltan. Entonces, aquí lo tienes todo, y tiene todo la misma importancia, tanto Isaac como las historias de Tamar, por ejemplo, que es mucho menos conocida. Absolutamente. Y dice que también es interesante ver a Dios como personaje, ¿no? Porque obviamente si lo lees y sí. Pero entonces no es kasher. No es kasher, ni es judío, Crumb. Bien, tampoco es una interpretación cristiana. No, pero yo es entendía simplemente... que había sido una interpretación kasher por la cuestión, pero no, si no, Dios, no, claro. Está Dios, y entonces también eso es interesante, verlo como no un personaje más, tal vez no para tanto, pero sí un personaje que también tiene sus reacciones y sus expresiones. Así que es curioso. Bueno, antes de comprarme le voy a echar un vistazo en la tienda. Ana, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Pasen un buen fin de semana.